Buenos días, hoy es lunes, seguimos celebrando Easter, lunes de Pascua, porque Dios está vivo, y en todos estos son 50 días hasta que llegue el Espíritu Santo, el Pentecostés, el que llaman el día del Pentecostés. Qué linda esa música, ¿verdad? Estamos hoy primero dándole gracias a Dios por todas las cosas bellas que nos da, porque Él siempre está con nosotros, siempre. Y esta mañana lo he sentido más cerca de Él que nunca. Inclusive estaba escuchando a los pajaritos, haciendo mi oración y meditación del día, y entonces me encontré uno de estos, un cardinal. Qué lindo, ¿verdad? El que sabe lo que significan los cardinales entenderá por qué. Me recordó mucho a mi mami linda. Y ayer, porque como no hay casualidad, ayer recibí un texto de mi tío padrino amado, que tiene las mismas iniciales que yo, V, Virgilio, Villo, M, Morales, Vanessa Marí. De nuevo, no hay casualidades. Y me dijo que había visto mi reflexión de ayer y de Jesús resucitó y que ya lo recordé a mami. Ay, qué lindo. Eso fue, para mí, me hizo el día. Porque si yo me pareciera a mami, estuviera bien. Desafortunadamente, las cosas buenas que tengo una que otra, es que son de mi mamá. Mi papá no le vamos a decir esto, pero las cosas que no son tan buenas son de papi. Tengo que echarle la culpa a alguien. Entonces ayer estaba hablando y estoy cogiendo un estudio de Biblia y ella había preguntado si alguien tenía el catequismo. Y yo dije, yo he visto ese libro anteriormente, porque yo nunca lo he estudiado. Puedo ser sincera, nunca lo he estudiado. Y mirando las cosas de mami, encontré el de mami. ¡Yay! So, vamos a hacer el estudio de la Biblia con el catequismo de mi mamá. So, casualidades. Ustedes creen que son casualidades. Miren que lindas son de mentira, pero están lindas como quieran. Hay que siempre buscar la belleza en todo. Anyway, hoy en algo del Evangelio, voy a dejar la musiquita porque encuentro que es espectacular. Hoy en algo del Evangelio, en realidad lo habíamos hablado ayer, que es que María Magdalena va, y algunas mujeres van y saben que Jesús ha resucitado, y ellos van a decirse a los discípulos. Y es interesante porque según María Valtorta, según la mística, él se le presenta a varias personas antes de los discípulos, ya habíamos hablado de eso. Entonces aquí, por fin, después de ciertos días, no sé cuánto, se les presenta a los discípulos y esto está espectacular, pero está tan espectacular que se los voy a leer con mi mala traducción. Si cometo algún error, pues para adelante, pues eso no importa. Lo importante es el mensaje. Está Pedro y está todos los demás diciendo, oye, pero te le presentaste a María Magdalena, ellos te vieron primero, tienen como que unos celitos porque, ¿verdad? Así es el ser humano. Están preguntándole el por qué, quieren saber el por qué. Entonces él dice, ¿por qué a las mujeres, y en particular a María Magdalena, también le tocaste la cabeza y entonces ahora parece que ella tiene unos ramos en la cabeza, eso se llama un crown. Ustedes saben lo que es un crown, ¿verdad? Ay, Dios mío, eso no importa, seguimos. Los apóstoles están preguntando por qué. Y Jesús, después de haber estado con ellos, no se sonríe y su cara no se pone molesta, pero sí para de sonreír. Y le dice a Pedro y a todos ellos que estaban allí, yo tenía 12 discípulos y yo los amaba a ellos y los amo con todo mi corazón. Yo los escogí a ellos y como una madre yo los cuidé y les enseñé sobre la vida. Yo no tenía ningún secreto para ellos, ninguno. Yo les dije todo y les expliqué las cosas, les perdoné todo. Su humanidad y su ser cuando uno es testarudo, y
los cuidé con esos errores en todo. Yo tenía discípulos también, algunos ricos y otros pobres, porque a los apóstoles y los discípulos él los habla de forma diferente. Los apóstoles fueron los que él escogió, pero discípulos fueron varios que empezaron a irse con él, que eran de Juan Bautista, eran discípulos de Juan Bautista, y empezaron un montón de gente a ser llamados y a estar compartiendo también con los apóstoles, pero solo está haciendo una distinción de todos ellos. Y también aparte de él dice que tenía los discípulos que algunos eran ricos, en este caso como Lázaro, que no era un apóstol, pero era un discípulo. Y había mujeres que tenían un pasado feo y delicado. Pero mis apóstoles eran mis favoritos. Ugh. Cuando mi hora vino, uno de ellos me traicionó y me entregó a los que me ejecutaron. 3 de ellos, mientras más los necesitaba, mientras yo estaba sudando sangre, se quedaron dormidos. Uno me negó por miedo. Y aunque él estaba con el ejemplo del otro, que era más joven y estaba siendo fiel. Y si eso no fuera suficiente, de todos los 12, uno se suicidó desesperadamente y no pensó en mi misericordia. Otro dudó que yo lo podía perdonar. Y no fue hasta que mi madre le habló que creyó en la misericordia de Dios. Cuando yo miro mi grupo, yo los tengo y lo miro con los ojos humanos. Yo debería decir, con la excepción de Juan, que fue fiel hasta lo último, y Simón, que él habla de que Simón fue fiel en obediencia, yo no tenía discípulos. Porque cuando yo miré y estaba sufriendo en el templo, en el praetorium, que no sé cómo se dice en español, en las calles y en la cruz, no estaba ninguno. Y sí tuve unas mujeres, una de ellas, la más culpable de su pasado, estuvo junto a mí, María Magdalena. Ustedes me negaron y se fueron. Y ella se quedó conmigo hasta la muerte. La insultaron, le dijeron barbaridades. Y ella con todo eso no se movió del lado mío. La otra, María, también. Le insultaron, le dijeron. Y a pesar de que yo estaba siendo torturado, ella tomó acción. Y ustedes me preguntan por qué a ellas. De verdad, yo tenía unos pobres discípulos, apóstoles. Y yo también tenía unas mujeres discípulas. Habían unas que eran hebreas, que compartían mi misma raza. Habían otras romanas que me admiraban como un filósofo. Y sin embargo, ellas, cuando yo caminaba, estuvieron conmigo en esa tortura. Y fueron conmigo al Calvario. Mi cara estuvo cubierta de sangre y desesperó porque la gente le escupía, no sé cómo traducir eso en inglés. Habían lágrimas y perspiración en todas mis heridas. Había sucio y polvo pegado en ella. ¿Y qué manos me limpiaron? Las de ustedes. Ninguno de ustedes. Había una mujer, Romana Verónica, que me limpió la cara. De ahí conocemos el manto de Verónica. Todas mis ovejas se habían ido y ninguna me ayudó. Ustedes se escondieron sus caras porque ustedes tenían miedo del mundo y dejaron a su maestro cubierto con todo el odio del mundo y él era inocente. Esta parte me mata. Yo tuve mucha sed, sí, ustedes sabían eso. Yo me estuve muriendo de la sed. Esa fue una de las pocas cosas que él dijo, que tenía sed cuando estaba muriendo en el Calvario. Mi sangre, yo solamente tuve temperatura y dolor.
O sea, parece que tenía fiebre. Temperature sería fiebre y dolor. Mi sangre se había corrido por todo Getsemaní cuando estuvo en la agonía. Y estaba con un dolor de haber sido traicionado, negado, me habían dado. Y estaba sobrecargado con todos los pecados infinitos y la severidad de Dios, el alejamiento de Él. Y nadie pensó en darme un poquito de agua. La mano de Israel, no, ninguno me cogió pena. El único que me cogió pena fue que hablamos de él, del soldado romano. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama él? Me olvidó el nombre ahora. Que fue el que le ofreció algo que era el que estaba al frente. Ay, Dios mío. Anyway. Longinos, que no sé decir el nombre, Longinos. Él fue el soldado romano que le cogió pena a Jesús desde el momento que él lo llevó caminando, y fue que le dijo a Simón, de Cirene, que le cargara la cruz, que dejó que su madre fuera a recibirla y a todo eso. So anyway, él dijo, nadie me cogió pena, solamente él. So desde ahora le digo que Israel, los míos, no me dieron nada de lo que yo necesitaba. Y sin embargo los gentiles fueron los que me ayudaron. Recuérdense siempre de eso, que fueron los que tuvieron compasión, paciencia, y estaban disgustados con lo que estaba pasando porque estaban viendo la realidad de la situación. Ahora, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son mis continuadores. Espero que eso esté bien dicho. Ustedes son los que van a seguir a convertir al mundo en Cristo. Y nunca se olviden de este momento. Nunca dejen que su orgullo por su religión los impida y no acepten a una persona que sea de otra religión, porque recuérdense que ustedes mismos fueron los que me negaron. Ustedes mismos fueron los que se fueron corriendo. Ustedes van a aceptar a todo el mundo con amor, porque así yo lo estoy aceptando a ustedes, y así como quiera les digo que ustedes son mis favoritos. Y van a recordar, cada vez que tengan una persona que se acerque al Cristo, van a mirar su corazón, los van a aceptar con las armas, con las manos abiertas, y no van a tener ningún tipo de problema en eso, porque yo los he aceptado a ustedes y yo esperaba más de ustedes, que eran mis discípulos. Así que recuérdense de este momento y sean siempre humildes, y no permitan que el orgullo de su raza, de dónde vienen, de que Dios los escogió a ustedes como pueblo, obstruya el amor que yo les he enseñado. Qué precioso, ¿verdad? Así que Jesús los regaña hoy, pero así nos permite a todos nosotros, porque ellos se encargan de llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Con ese mensaje los dejo. Recuerden que estamos todos llamados a vivir la alegría de esta Pascua, y mañana vamos a seguir hablando de todas esas otras apariciones de Jesús a un montón de personas. Los cuentos son largos. Así que vivan esas Pascuas, celebren como puedan, y siempre hay belleza en todo. Que tengan un lindo día. Bye bye.